Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Charlando de lo Sobrenatural y hoy nos acompaña el Pastor Ricardo. El Pastor Ricardo empezó con su ministerio en Argentina, después se mudó a Estados Unidos, ¿no? Exactamente, sí. Un gran ministerio ya, y el Señor lo volvió a llamar a Argentina y ahora está haciendo la obra por todo el mundo y estoy seguro que él tiene muchísimas historias que contarnos. Bienvenido, Pastor Ricardo. Bueno, gracias, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque nos van a ver de diferentes partes Totalmente, sí, del sí, mundo, así que bueno, contento de poder compartir este tiempo contigo. Qué bueno. La pregunta es, ¿qué es lo sobrenatural que Dios ha hecho en su vida o a través de usted, en la vida de alguien? Bueno, lo sobrenatural en realidad puede venir solamente de Dios, es algo sobrenatural. Y estamos acostumbrados a vivir en un mundo natural, o sea, como te decía, el tiempo cronos, ¿no? El tiempo almanaque, el tiempo de meses, días y años, ¿no? Y ahí enfocamos nuestra vida. Hay un pasado, y un presente, y un futuro, y ahí nos enfocamos y nada más que vemos eso. Pero hay algo más, que como Dios es espíritu, Él no tiene ni tiempo ni espacio, es eterno. Entonces Él se mete en la vida de los hombres precisamente causando cosas sobrenaturales en el mundo espiritual. Y es como que se abre un tiempo que le llamamos el tiempo Kairos, en el Cronos, que es el lugar de lo natural, por decir así, donde están todos los líos humanos, los problemas, las situaciones, las enfermedades, las pandemias y todo eso. Y entonces se abre un espacio donde Dios se mete a través de su poder sobrenatural. Y entonces yo digo siempre que lo divino toca lo humano y suceden milagros. Un poco sería esa la explicación más o menos para que la gente lo entienda de lo que es lo sobrenatural. Ahora, fuimos llamados a vivir en la fe. Y la fe es sobrenatural porque no caminamos por vista, sino por fe. Por creer la palabra de Dios, y en base a la palabra de Dios nos mete, nos da el impulso y nos mete en la vida sobrenatural. Y los creyentes, los cristianos, vivimos en esa dimensión. Claro, la fe es como una llave, ¿no? Una entrada. Exactamente, la llave es lo que nos abre, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando escucho la palabra de Dios y la creo, eso es fe. Y la fe tiene una acción. O sea que si yo tengo fe, acciono la fe y entonces empiezan a producir cosas sobrenaturales a mi alrededor. Se cambian las circunstancias, se pueden sanar las enfermedades, se puede transformar la vida de las personas a través de la fe. Y en mi caso, a través de la fe, fui totalmente transformado. De una vida de drogas, desde muy joven, desde los 15 años hasta los 33 años, en el mundo de las adicciones, consumiendo droga de todo tipo, haciendo rock and roll allá en Argentina. Y bueno, y llegó un momento que ya la adicción era muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Terminé inyectándome cocaína y viviendo en Brasil, tocando allí en Brasil. Habíamos formado una banda de rock. Y bueno, contraje el virus del SIDA en aquel entonces, en la década del 80, donde no había medicación, nada. Y bueno, y cuando volví de Brasil a Argentina, hay una amiga que nos conocíamos de la adolescencia, me vio tan mal y tan enfermo, yo me fui para morirme, porque se moría todo el mundo, no había medicación. Y bueno, y ahí me llevó a una iglesia del pastor Charlie, el pastor rockero que había en Buenos Aires, que todo el mundo lo conocía como el pastor rockero. Y ahí fue que llegué y me quedé ahí adentro de la iglesia, no entendía mucho de qué pasaba, lo que estaba sucediendo, pero fui liberado y me interné en el centro Renacer, allí en Buenos Aires, y a los 9 meses tuve una experiencia sobrenatural de lo que estamos hablando. Y bueno, algo salió de mi cuerpo, una silueta oscura
oscura, fea, algo que como que salió un peso tan grande de mi vida. ¿Cómo fue eso? ¿Qué estaba pasando en el momento? Yo estaba orando en lengua, en la lengua del Espíritu, como decimos nosotros. Entonces allí intercediendo en lengua, orando en lengua. Y en el centro, en el renacer, allá en el renacer, caminando, ahí salió algo de mi cuerpo, algo muy feo, muy pesado. ¿Y lo vio usted salir? Sí, no sé si lo vi precisamente con los ojos naturales o los ojos espirituales, pero que lo vi y sentí la libertad en mi cuerpo, se fue un peso enorme y escuché la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Sí, es. Que habla, entiende, escucha, sugiere, aconseja, guía. Y él me dijo, Ricardo, fuiste sanado. Y allí comenzó la vida cristiana para mí. Lo sobrenatural lo experimenté. Y bueno, y gracias a Dios que fui llamado para el ministerio sobrenatural. Y bueno, y desde hace muchos años que dediqué mi vida a esto, mi vida es esto. Y voy por los lugares predicando el Evangelio del Reino, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, y que el Señor se glorifique en cada palabra que podamos impartir de parte de Dios. Un poco es eso lo sobrenatural. Y cuénteme, según su experiencia y su opinión, ¿cuál cree que es uno de los casos más difíciles para administrar liberación en una persona? Bueno, depende de la fe, depende del creer. ¿Qué? Por eso Jesús decía, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Y todo pasa por el creer. Cuando baja la presencia de Dios y la fe está accionada, activa, tal vez una persona que no cree, Dios la pone en una situación de creer. Por ejemplo, cuando Jesús caminaba por esta tierra y se encontraba con alguien con una necesidad, le decía, no temas, cree solamente. Y entonces parecía que esa palabra que Jesús daba sacaba el temor de la persona e implantaba la fe. Impulsaba. Y ahí, con la palabra, la persona era tocada y sanada. Entonces cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de cáncer, de sida, de cualquier tipo de enfermedad, puede ser sanada, porque Dios es sobrenatural y para Dios no hay nada imposible, pero depende de que encaje la fe con la palabra y que esa persona pueda ser liberada o sanada. ¿Y usted se acuerda cuándo fue la primera vez que el Señor lo usó para sanar a alguien? Sí, en los hospitales. En la iglesia nosotros formamos un equipo con una cantidad de personas que íbamos a los hospitales en Buenos Aires a predicar el Evangelio y a orar por los enfermos. Y allí comenzamos a practicar, ¿no? Porque si nosotros no lo practicamos, es como el mecánico estudia, se recibe de mecánico, pero si no se engrasa, ajustando tuerca y todo, nunca va a aprender. Entonces esto es lo mismo. Es la fe que le debo dar acción, entonces empezamos a practicar. Y bueno, ahí sucedían cosas, ¿no? Porque de repente orabas por alguien y a la otra semana ibas y se había muerto. Y orabas por otra persona y a la semana que viene decía ya se fue sanado. Entonces era el hecho de que un día nos íbamos frustrados y al otro día nos íbamos contentos porque Dios había orado. Y eso con la práctica de orar por tanta gente, los dones empiezan a activarse y uno empieza a entender a cómo educar el don que Dios te dio. Para poder educar el don, entonces tenés que practicarlo. Es como la música. Si aprendes a tocar la guitarra y tocas una vez cada 2 semanas, no va a pasar nada. Pero si todos los días le pones 1 hora a tocar, seguramente va a salir algo bueno. Y con esto es lo mismo. Hay que predicar la palabra, contar el testimonio, que es algo vivo, y orar por las necesidades de la gente, sin miedo. Sin miedo. O sea, porque nosotros le dejamos eso a Dios, nosotros nos sanamos. Exacto. Yo no me puedo hacer cargo de eso. Yo hago lo que Dios me dio. En su soberanía, Él sana a algunos, a otros no. Pero bueno, hacemos lo que tenemos que hacer. Hay gente joven que nos está escuchando
gente que anhela el pastorado, gente que quiere tener un ministerio y gente como yo que la ilusión es, Señor, quiero ser usado. Quiero ser usado, quiero que cuando yo ore por los enfermos sean sanados, que el oprimido sea libre. ¿Cuál es el consejo que le daría a aquel que está iniciando en el ministerio sobrenatural? Que recibe el llamado, ¿no? De una persona que recibe el llamado, que se inicia, ¿cuál es su consejo? Y bueno, yo creo que, número uno, si recibe eso porque está en una iglesia, en una congregación, bueno, tener el apoyo del pastor primeramente, que es la autoridad de él en la iglesia. Y bueno, ganando la confianza del pastor, que lo delegue y que ore por él, la persona puede empezar a practicar, a dar su testimonio, a predicar la palabra del Evangelio y a orar sin temor, a orar por las necesidades de las personas, y va a ocurrir. O sea, el asunto no es quedarse cruzados de brazos, sino activar esa fe, porque la fe es como un músculo que necesita ser ejercitado, y lo ejercitamos en la práctica, en predicando, en llevando el testimonio de uno, la experiencia con el Señor, que es muy importante, y el orar por las personas, declarando la palabra, porque cuando vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, nos damos cuenta que Jesús nunca oró por nadie. Jesús hablaba la palabra. Entonces, en la fe de la palabra, ¿no? Sé sano en el nombre de Jesús. Le estoy dando la palabra. En mi nombre orarán, hablarán la palabra y los enfermos sanarán, echarán fuera los espíritus inmundos, como dice la Escritura. Entonces, hablar la palabra. No pedirle a Dios que lo sane, porque Dios nos dio la autoridad a nosotros. Claro. O sea, él ya la había luchado en oración en intimidad. Él ya cuando salía a la acción, era el hacer. Exactamente. Entonces, él se preparaba espiritualmente, tenía la intimidad con el Padre, y cuando bajaba del monte se encontraba con la necesidad. Entonces él hablaba la palabra. Por la unción del Espíritu Santo es lo que va a marcar la diferencia. Hablar la palabra, por eso tengo que estar en la presencia de Dios, para que cuando estoy acá en la tierra, por decir así, entonces con esa unción, hablando la palabra, sucedan las cosas. No es muy complicado esto, ¿no? Simplemente hay que entender cómo funciona la fe y practicar para poder cada día alcanzar un nivel de fe. Porque dice que vamos de fe en fe y de gloria en gloria. Entonces eso creo que para los jóvenes, si están, aquel que está interesado en servir, son pasos sencillos, y que si ora por alguien y no se sana, que no se frustre, claro, que vuelva a intentarlo, y entonces en algún momento va a pegar la cosa y ahí va a agarrar fuerza para poder seguir sirviendo. Pues el día que pase, eso, el testimonio alimenta nuestra fe. Exactamente. Y es como un ciclo de crecimiento, ¿no? Eso te impulsa a seguir adelante y a seguir haciéndolo. Entonces es una bendición. Así que los jóvenes que quieran servir a Dios, bueno, esos son los pasos, digamos, ¿no? Para poder concretar un llamado. Porque está el llamado también. Claro. Porque a veces lo queremos hacer y no tenemos el llamado. O el llamado no es para eso, sino para otra cosa en la iglesia, digamos, ¿no? No, por eso le comentaba a aquellos que sienten el llamado, que han sido llamados, sí. ¿No? Ahí funciona la cosa. Si uno está fuera de la voluntad del Señor, no pasa nada. Claro. Sí. Muy bien, muchas gracias, Pastor Ricardo, por este tiempo, por sus testimonios. Bendiciones para todos y bueno, que puedan disfrutar del Señor en este tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.